El 11 de febrero se conmemora siempre, todos los años, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Una fecha, que trae un poco de... que quiere traer un poco de igualdad, ¿no? En un ámbito que por ahí siempre estuvo supeditado al hombre, ¿no? ¿Qué hay de esa niña en tu vida, Ana, que hizo que eligieras lo que hoy sos? La verdad es que no sé muy bien qué queda de esa niña. Esa niña nace en El Dorado. Y en El Dorado, en esa época, hablar de ciencia era realmente algo que no se trataba, ¿no? Lo que sí te puedo decir que estudiaba mucho. Iba a una escuela bilingüe con el alemán y el castellano, así que con tal de hacer amigos aprendí rápidamente el idioma también, aunque en mi casa no se hablaba alemán, pero sí otros idiomas, porque mi papá hablaba muchos, más que estudiar, con muchos recursos didácticos, porque iba a una escuela alemana que era financiada por la embajada alemana, entonces teníamos recursos que a lo mejor en otros colegios no había, ¿no? Pero en realidad no encuentro ni un vestigio de ciencia en mi infancia, para nada. Más dedicada a la música, a la danza. De hecho, estudié profesorado de música, profesorado de danza, nada que ver con lo que haría hoy, ¿viste? Vos hablás del 11 de febrero, pero el 10 de febrero también fue el día del licenciado en genética o del genetista. Y también me asocio con eso, ¿no es cierto? Pero la verdad es que para mí la actividad científica llega después. ¿Cuándo, mamá? Cuando estoy en la secundaria. Sobre todo porque, mira, hay hechos que no me olvido. Yo era estudiosa, me gustaban las matemáticas. Y bueno, y un día mi papá me dice que aparecieron las calculadoras científicas. Y tener una calculadora científica en esa época era algo así como sofisticado. Era como, no sé, algo sumamente destacado. Y bueno, de hecho, aprender a manejar ese tipo de cosas, sumado a una profesora que nos explica las leyes de Mendel, algo muy poco común en esa época. Pero creo que esos dos hechos marcan que yo iba a estudiar algo que tenga que ver con la biología y la genética. ¿Qué es lo que más te atrajo de eso? ¿Quizá el poder descubrir cosas? Sí. Investigar. Yo siempre fui ratona de biblioteca. Soy una gran lectora desde toda la vida. Desde que era muy pequeña aprendí la lectura así placentera con mi mamá. Mi mamá también era una gran lectora, de comprar libros en mi casa regularmente como una práctica, digamos, que hoy ya no se vive así, ¿no? Hoy es distinto, pero en esa época la cuota de libros mensuales era regular en mi casa. Y bueno, y entonces esa cuestión de investigar, de leer, eso es algo que sí, siempre arranca por ahí. ¿Y cómo se dio la conexión con Posadas y con la Universidad Nacional de Misiones para que te empieces a formar en biología, en genética? Sí, yo soy de la época de la dictadura y en esa época iba al secundario, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no se hablaban, no se preguntaban, no se discutían, nada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eran épocas en que había que andar con el documento encima en todo momento, y entonces también había temor a que uno elija estudiar en cualquier otro lugar. Entonces Posada era la opción número uno y
Y ahora creo que fue la única que tuve, ¿no? Y coincidió perfectamente con estudiar genética, en una época que nadie sabía de qué se trataba. Entonces mi papá era un tipo preocupado por eso, entonces me decía, bueno, pero ¿y qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿Viste? Bueno, ahí es donde arranco yo como estudiante de la UNAM, en la Facultad de Humanidades. Ahí empezó la carrera. Sí, ahí. La universidad estaba convulsionada en esa época cuando yo llego, porque empiezo a estudiar cuando se inicia la democracia, arranca acá, pero de todas maneras lo habitual era seguir con algunos hábitos que teníamos de la época, andar con el documento, en fin, las reuniones eran discretas, las asambleas universitarias eran tremendas en esa época, ¿no? Así que bueno, arrancamos ahí en Humanidades, en el viejo edificio que está en Tucumán y Rivadavia. Una de las cosas que siempre nos interesa conocer de los investigadores es cómo van encontrando o cómo se van encontrando con los temas de investigación o con esas líneas que después generan toda la experiencia que tienen los científicos y las científicas. Sí. Lo tuyo es la botánica. ¿Cómo fuiste descubriendo que esa era el camino? Claro. A mí me gustaron siempre las plantas en particular, pero también la parte de genética humana. Pero en realidad la genética humana con el contexto de la época en donde uno tiene que optar, era muy difícil porque no había tecnología, no había quien te guiara, no había espacios, lugares, etcétera, excepto que te vayas a otro lugar, ¿no? Como muchos de mis compañeros que se fueron incluso a otros países, ¿viste? Así que a mí me gustó siempre la investigación aplicada, entonces siempre buscando eso encontré la oportunidad de trabajar con pastos de la zona, pastos de interés ganadero como forraje, y así empiezo a transitar los caminos de la genética en plantas. ¿Qué influencia o qué tiene que hacer o qué hace la genética en este sentido? Por ejemplo, en esta área, en pastos de forraje. ¿Cuáles fueron los avances? ¿Cuáles fueron los descubrimientos? ¿Cuál es el aporte de la ciencia ahí? Bueno, nosotros lo que primero queríamos saber es qué había naturalmente en los campos, porque la práctica ganadera acá en la región recién en los últimos años se ha ido incorporando el uso de pastos foráneos, implantados, y la ganadería siempre se basó en el uso del pastizal natural, manejado con alguna práctica más bien tradicional, y entonces un poco lo primero que queríamos saber era cuáles son las especies que están ahí en estos campos, cómo enriquecer a los mismos. Y bueno, y hoy estamos a la altura de tener las especies identificadas, caracterizadas genéticamente, analizando la producción de semillas como para ver la implantación. Nosotros acá en Misiones trabajamos con colegas de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía, con la Facultad de Agronomía de Corrientes, compartiendo un poco las miradas, porque los colegas por ahí que vienen como ingeniero agrónomo tienen una visión más ingenieril, valga la redundancia, y nosotros lo miramos desde otro tipo de caracterizaciones como para conocer otras propiedades que tienen que ver después en cómo identificar, una nueva variedad, un híbrido nuevo, hacer cruzamientos, saber cómo se reproducen. Eso básicamente. ¿Y el contacto con los productores cómo se da? ¿Hay contacto con el agro, con la producción, entre científicos y quienes generan estos recursos? Sí, los contactos en este momento con lo que es la parte de caracterización genética básica es incipiente, porque nosotros nos repartimos la tarea y entonces las facultades de agronomía son las que están más vinculadas con los productores. Y a veces es difícil también llegar con propuestas que son de pastos naturales. Entonces, como ya está el pasto ahí, ¿qué sentido tiene asesorar sobre ese pasto?
¿no es cierto? Entonces esas cosas no son tan simples, digamos, a la hora de interactuar, porque también implica un costo importante la implantación de una pastura, digamos, unificada en el campo. Y otras veces pasa también de que hay otras ofertas de otros pastos qué sé yo, africanos, brasileños, que son más tentadores a la hora de implantar, ¿no? También, bueno, esta parte de investigación es lo que te hizo transitar todo este camino, pero también actualmente estás desempeñando un rol desde la gestión, ¿no? Como directora del Instituto de Biología Subtropical. Sí. ¿Cómo se da esa decisión de decir, bueno, quiero también estar en este lugar, y cuáles son los aportes que sentís que podés hacer en ese sentido? Sí. La verdad es que la gestión nunca estuvo en mis planes, pero en el 2010, en ese momento se dio la oportunidad de empezar como la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la UNAM. Me ofrecieron la Secretaría Adjunta y yo acepté porque mi intención era que el CONICET llegara a Misiones en forma institucional. Con ese acuerdo inicié, digamos, toda la trayectoria en gestión, que no sabía nada de nada, más que la experiencia personal, ¿no es cierto? Entonces ahí, arranca la experiencia, digamos, en gestionar para los demás, básicamente para abrir caminos para la gente que me seguía, la gente joven, mis alumnos en la universidad también, ¿no? Porque lo cierto es que durante muchos años uno enseñó para que después los chicos vayan a trabajar en otros lugares del país y no se quedaban. No teníamos institutos del CONICET. Entonces ahí empecé la parte de la gestión desde la universidad. Y bueno, una vez creado el instituto, se abre el concurso para la dirección y me presenté. Me presenté porque pensaba que podía aportar básicamente en conseguir algunas cosas que todavía adolecemos, por ejemplo, un instituto que tenga un edificio propio, que seamos de referencia y de consulta estratégica en la región, que podamos desarrollar toda la investigación que necesita la provincia y las áreas vecinas. En fin, creo que por eso me decidí básicamente. Fue una sorpresa para mí también decidirme y la verdad es que estoy contenta de haberlo hecho. Estos espacios de interacción con quienes desarrollan ciencia en Misiones y de comunicación son importantes por esto, lo creemos, y para hacer llegar a la gente qué es lo que se hace. Uno puede ver en siglas o alguien te lo nombra en alguna charla y nadie sabe por ahí qué es lo que se hace en los institutos, que son muchos, que están creciendo y que tienen un gran caudal de investigadores trabajando, sobre todo jóvenes, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esas investigaciones que sentís que están naciendo o que se están desarrollando y que son importantes, que todas son importantes, ¿no? Pero que la gente se debería interesar o conocer, ¿no? Bueno, nuestro instituto se caracteriza por hacer investigación básicamente aplicada. Es aplicada a la conservación biológica, aplicada a la caracterización genética de los recursos genéticos, entendidos como un patrimonio natural que custodiamos en Misiones y que esa custodia es efectiva en la medida en que la conocemos. Muy difícil cuidar y conservar y utilizar sosteniblemente algo que no conocemos, ¿no es cierto? Así que en ese sentido nosotros estamos colaborando desde ese punto de vista. En términos concretos para la población, te podría decir que nuestro trabajo consiste en ayudar a que las empresas certifiquen ISO 14001, necesario para exportar. También colaboramos con otras instituciones para restaurar ambientes naturales o entenderlos o mejorar su productividad. También colaboramos en todo lo que significa describir la biodiversidad. Cuando yo digo describirlo, estoy hablando en un sentido sumamente complejo, porque la biodiversidad tiene distintas jerarquías
distintas maneras de acceder a ella. No es simplemente el nombre científico, sino que además cuántos cromosomas tiene, cómo es su genoma, qué tamaño de genoma tiene, cómo es su ADN, cómo distingue una variedad de otra. Todo eso forma parte del patrimonio de nuestro saber, digamos, que en cada una de las contribuciones, en congresos, publicaciones, libros, etcétera, tesis doctorales y trabajos de investigación, uno va aportando al acervo cultural científico de una región. Entonces, si uno mira retrospectivamente, en los últimos años conocemos cuántos cromosomas tienen un montón de plantas nativas, un montón de animales, animales en sentido amplio, o sea, hablo desde vertebrados hasta insectos, bacterias, hongos, etcétera. En nuestro instituto tenemos el proyecto Yaguareté, en donde tenemos un monitoreo constante de un montón de especies de la biodiversidad. También se estudian los reservorios silvestres en vertebrados de patógenos o vectores también de interés para la salud humana. Entonces, la verdad es que es bastante diversa la investigación en el instituto en general. Yo en particular estoy en el herbario de la Universidad Nacional de Misiones. Es el único herbario registrado a nivel internacional. Y es una colección bastante amplia, ¿no? Claro. Y entonces nosotros, por ejemplo, resguardamos las especies que vivían en la costa antes del llenado del vaso de Yacyretá. Esos ejemplares los tenemos guardados. Y después tenemos, por ejemplo, un relevamiento del Parque Nacional Moconá antes de que sea el parque que conocemos hoy. Y así sucesivamente, un montón de lugares que hoy están habitados o que han sido utilizados para la producción agrícola ganadera. Tenemos esa información resguardada, ¿no es cierto? También hay otras colecciones científicas de otros organismos, como pueden ser animales, pueden ser también una fototeca. Tenemos muchas horas de grabación de la selva misionera, tenemos horas de grabación de filmaciones en la selva, de distintos ecosistemas. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, estamos resguardando distintos enfoques para poder acceder a esa biodiversidad. Y poder estudiarla, ¿no? También. Sí, claro, sí. Y cómo ve, bueno, lo que dijiste es un resumen tan breve, pero dan ganas de saber más, ¿no? Hay mucho de lo que se hace. ¿Cómo ves a Misiones? Lo dijiste, está creciendo, hay muchos investigadores que eligen quedarse hoy acá, que pueden elegir quedarse acá. ¿Cómo ves al desarrollo científico misionero y cuál es tu mirada, ¿no? hacia un futuro para la ciencia de Misiones? Yo creo que en este momento se ha concebido una estructura sinérgica entre muchos institutos, muchas vocaciones científicas y mucho apoyo en general de las instituciones, y se está cada vez más apoyando ese tipo de iniciativas. Entonces, lo que veo es que, o lo que a lo mejor quiero ver, ¿no es cierto?, es un futuro en donde se pueda interactuar fácilmente para generar no solamente espacios de trabajo nuevos para la gente joven, sino que seamos de referencia en términos académicos de lo que hacemos. Entonces creo que ese es el futuro al que vamos. Y el motor es la gente joven, obviamente, que se quiere quedar. La gente joven se quiere quedar donde está la gente joven. Y en eso somos campeones, porque, digamos, Misiones es básicamente joven. Y la carrera de genética tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí, aglutina un montón de pero investigadores. Más allá de la genética, también las ideas son jóvenes, las miradas son jóvenes, más allá de las personas solamente. Y eso creo que es fundamental en la investigación científica, porque te hace ver con ojos nuevos,
distintos desafíos y demás. Así que yo creo que el potencial es muy grande, la sinergia es bastante, pero puede ser mucho mayor todavía, y creo que hay espacio para todos aquellos que obviamente quieran quedarse a trabajar acá, ¿no es cierto? Ana, eso. ¿volverías a hacer el camino, tu camino, como lo hiciste, o quizás hoy decís, me hubiese dedicado a la música? No me arrepiento de haber tomado las decisiones que tomé. Por ahí me hubiera gustado que el camino sea más corto, porque el recorrido fue como de una vuelta larga, espiralada, hasta llegar a muchos hitos que en otros lugares del país son fáciles. O sea, cuando uno, por ejemplo, termina la universidad y quiere hacer un doctorado, y no hay el doctorado, que eso fue lo que me pasó a mí, tuve que irme a Córdoba a estudiar el doctorado. Acá no había. El doctorado es muy reciente acá en Misiones. Entonces eso es un camino más largo que otras personas que hoy hacen el doctorado acá. O por ejemplo, querer quedarte a trabajar en un instituto que ya tenga equipamiento básico, hoy ya lo tenemos. Claro. En otras épocas no, te tenías que ir a otro lugar. ¿Me entendés? Entonces esos caminos me hubiera gustado que me tocaran caminos más cortos. Pero bueno, yo en eso ya estoy entrenada en la búsqueda de esos logros, digamos, que se hacen simplemente con la persistencia, con la perseverancia, con tener en claro la meta a la cual uno quiere llegar, ¿no? Así que me gustaría, sí, que en el futuro, que vos me preguntás, sí, para la gente que me sigue en términos de edad, creo que para ellos sea más simple, que tengan posibilidades de crecer mucho más y más rápido, como exige hoy el mundo, porque hoy con la tecnología disponible, con internet, con los equipos que disponemos hoy acá en Misiones, en distintas instituciones, creo que eso hace que la velocidad de crecimiento y la velocidad de adquisición del conocimiento va a ser una cosa sustantiva en el desarrollo de esas personas. Muchísimas gracias, Ana. No, gracias a vos.